Bueno, vamos a acercarnos un poquito. La clase anterior habíamos visto esta opción de relleno, que eran los patrones, ¿sí? Yo les había dejado para que puedan hacer esta actividad. Y el día de hoy vamos a volver a utilizar el tema de los rellenos de patrón, con la diferencia que este diseño de patrón ya viene predefinido. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a empezar. En este trabajo no solamente vamos a repasar el tema del relleno a patrón, sino que además vamos a ver el tema de la alineación y el orden de los elementos. Vamos aquí. Yo les había mostrado hace un panel muy por arriba, que era el administrador de objetos. Nosotros acá en Corel tenemos una característica que es exactamente la misma en el resto de los programas de diseño, como pueden ser el Inkscape, Illustrator, que lo que hacen es los elementos que se van dibujando se van posicionando uno encima del otro. En el caso de Corel contamos con una ventaja, que es la de elegir el orden de los elementos y especificar si vamos a posicionarlos delante, si los vamos a posicionar detrás. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que puedo hacer clic derecho y cambiar el orden y decir, bueno, delante de determinado elemento o detrás de. Y más arriba tenemos otras opciones, como son hacia adelante de la capa, hacia atrás de la capa, avanzar 1 y retroceder 1. Hasta ahora nos estuvimos manejando tranquilamente desde lo que se podría decir la capa 1, que es la capa principal, pero desde el menú ventana, ventanas acoplables, hay una opción que son los objetos. En el caso de otras versiones de Corel, como puede ser la versión X5, en vez de llamarse objetos, se lo conoce como el administrador de objetos. Vamos a abrir una versión anterior. Bien, aquí. Vamos a hacer los mismos elementos. Y listo. Bien. Menú ventana, ventanas acoplables, y acá lo tenemos, administrador de objetos. La forma de manejarse con el administrador de objetos o con el panel objetos es exactamente la misma. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Nos encontramos con este orden de elementos y todos por defecto se encuentran en la capa número 1. Acá tenemos un botoncito que nos permite desplegar la lista. Acá en este caso, en vez de ser un botoncito con el símbolo de suma, tenemos una flecha. Desde acá podemos contraer y expandir para que me muestre los elementos que se encuentran dentro. Una de las principales diferencias entre las versiones anteriores y la versión más nueva es lo siguiente. Nosotros en versiones anteriores podíamos tener los elementos separados por capas, y cada uno de estos elementos, estando dentro, se ve afectada por la opción que nosotros vamos a seleccionar acá. Que en este caso, en la capa nosotros podemos mostrar y ocultar los elementos,
con el ojito. Con el icono del lápiz podemos bloquear o desbloquear los elementos, y en el caso de la impresora nos va a permitir bloquear la opción de imprimir esos elementos. Por ese motivo las guías aparecen con el símbolo prohibido, por eso las guías no salen impresas, porque no tienen activada esa opción. En cambio, en versiones más nuevas, no solamente podemos acceder a la capa principal y tener la opción de mostrar, ocultar, bloquear o permitir impresión o no, sino que además individualmente cada uno de los objetos podemos ocultarlo y bloquearlo, a pesar que se encuentran dentro de un grupo de capa. El uso del panel de objetos va a depender más que nada de la cantidad de elementos que nosotros vamos a tener dentro de nuestro proyecto. En este caso tenemos 3 elementos que están superpuestos uno con otro, cosa que es muy parecido a lo que veníamos trabajando anteriormente. Por ejemplo, acá tenemos un fondo, por encima unos pececitos y el arrecife. Más arriba teníamos estos objetos. En este caso estábamos interactuando en una misma capa y quizás no había tanto problema por el tema de cantidad de objetos en la pantalla. Pero en trabajos donde una composición es mucho más amplia, como en este caso que tenemos acá un fondo, acá una mesa y varios elementos, manzana, pera, banana, un plato, entonces tenemos más objetos. Y puede ser que en algún momento, cuando queramos mover algún elemento, quizás en vez de agarrar la manzana y moverla, me gustaría momentáneamente ocultarla para poder trabajar con el fondo. Lo mismo acá en el plato. Quizás lo más cómodo sería ocultar esos elementos en vez de sacarlos de la pantalla y volver a posicionarlos. Entonces para eso es que se utilizan las capas. Como ya les comenté, no es algo que es obligatorio, pero sí es de buena ayuda para tener lo que sería nuestra área de trabajo más organizada. Mi recomendación es que en la medida que puedan se vayan acostumbrando a utilizar el administrador de objetos, porque después en Illustrator, cuando nosotros lleguemos a este programa e incluso cuando pasemos al siguiente, que es Photoshop, después de Corel viene el programa Photoshop, en el momento que estemos realizando los diseños, todo va a quedar igual que en Corel en la misma capa, pero a diferencia de Corel, nosotros podemos hacer clic derecho sobre los objetos y desde acá en organizar podemos definir traer al frente, hacia adelante, hacia atrás o enviar detrás. Cosa que desde acá en Corel no solamente tenemos esas opciones, hacia atrás, hacia adelante, sino que podemos elegir delante de qué objeto, detrás de qué elemento lo vamos a estar posicionando. En Illustrator, cuando estemos trabajando, vamos a tener las capas, y si yo tengo muchos elementos y quiero cambiarlos de nivel, ahí voy a tener que desplegar las capas, visualizar la información que se encuentra dentro para decir, bueno, a ver, este rectángulo lo quiero encima de tal objeto. Entonces de acá manualmente los voy posicionando. Entonces por ese motivo vayan acostumbrándose al administrador de objetos para entrar en el mundo de las capas. En Photoshop todo se maneja con capas, sí o sí. Entonces es importante que ya las vayamos conociendo y las empecemos a usar. Entonces acá vamos a crear otro elemento nuevo. Y vamos a posicionarlo. Entonces acá tenemos todos estos objetos. Yo podría tenerlos, en vez de que estén en una única capa, los podría colocar en distintas capas. Las capas me permiten agrupar de alguna manera esos elementos y decir, bueno, estos objetos se van a encontrar en este nivel.
Entonces, si estos elementos son parte de un diseño, como en el caso de las cartas, vemos que en la primera carta que está acá delante de todo, tiene texto, tiene este trébol, este conjunto de tréboles, y acá el número y el trébol, ¿sí? Entonces, todos estos elementos junto con el rectángulo componen un diseño. Entonces, esta carta podría estar en una capa. ¿Qué ocurre con las demás? Esta que se encuentra acá podría estar en otra segunda capa, ya que contiene un rectángulo, así con bordes redondeados, otro rectángulo adentro con un contorno un poco más grueso, y un tercer rectángulo que contiene un relleno de patrón. Después lo mismo con este otro. Entonces, para poder crear las capas, nosotros tenemos en el panel inferior, tenemos el icono para poder crear las distintas capas. Entonces tenemos capa 2, capa 3, y así las puedo ir creando. Si las quiero eliminar, podemos hacer clic derecho, eliminar, y de esa forma estaríamos eliminando las capas. Podemos eliminarlas, podemos cambiarles el nombre también. Por ejemplo, grupo de formas 2. Teniendo esta capa activada en este momento, yo puedo crear los objetos, y estos objetos se van a estar posicionando dentro de esta capa. Ahí está. Entonces, si de repente yo tengo acá, por una cuestión de diseño, la elipse y la estrella están en esta posición, y a mí me gustaría trabajar más cómodamente con los otros elementos. Al estar la estrella y la elipse en una capa totalmente diferente, yo esta capa podría ocultarla provisoriamente, y de esa forma trabajar más, de una manera mucho más fácil, más sencilla, con los objetos que se encuentran en la capa 1. Entonces, para eso es que vamos a estar utilizando lo que serían las capas para organizar toda la información. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a crear otro documento nuevo. Lo primero que haremos es, voy a crear 3 capas. Capa 1, capa 2 y capa 3. Voy a hacer un clic en la capa número 1. Y acá es donde voy a empezar a diseñar las cartas. Vamos a poner acá. Listo. Entonces acá en la capa 1, que puse el mapa de bits, voy a cambiarle el nombre. Por ejemplo, puedo hacerle o clic derecho para cambiar el nombre o doble clic en el nombre. Y le vamos a poner, voy a llamarlo foto. Para así, bueno, en esta capa simplemente va a estar la fotografía y la voy a bloquear. En la capa número 2 voy a colocar la carta que se encuentra de fondo. La voy a llamar carta 1, porque va a ser la cartita que está acá atrás de todo. Vamos a hacer un clic en carta 1 y acá voy a diseñar lo que sería la carta. Y me aseguro obviamente de estar trabajando en la carta número 1. Cuando yo estoy dibujando, si sé que tengo que trabajar en esta capa, puedo ocultar este panel haciendo clic en la doble flecha. De esa manera no me está ocupando parte de la pantalla. Y lo redondeo un poquito. Entonces ahí ya tengo redondeado. Esto que estoy armando es el rectángulo que se encuentra atrás de todo. Yo sé que necesito este rectángulo, necesito otro más adentro para hacer el borde más grueso y un tercer rectángulo.
Si yo lo copio y lo pego, acá lo achico, hasta acá vamos bien. Entonces este, por ejemplo, lo puedo hacer más grueso. Y ahí lo puedo pintar. Si selecciono todo y por ejemplo lo traslado, podemos ver lo siguiente. Tenemos que recordar que Corel por defecto no rellena los elementos. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de empezar a armar el resto de los diseños es, tengo el primer rectángulo, le doy un relleno blanco. Ahora sí, copiamos y pegamos. Y lo hacemos más gruesito. Bueno, quizás no tanto. Podemos escribir el número, vamos a ponerle 6. A ver, con 5, quizás con 5, ay, con 5 me gusta más como queda. Antes de continuar, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda con respecto a las capas? ¿Algo que no se está entendiendo? Bien, aquí no se ven, cualquier duda van consultando. Tengamos presente el detalle al momento de escalar los elementos. ¿Por qué? Siempre hago hincapié en esto porque no es lo mismo copiar y pegar un cuadradito, que sabemos que al momento de escalarlo vamos a tener la misma distancia tanto arriba y abajo como a los costados, que escalar un recuadro, un rectángulo, mejor dicho. Al momento de escalarlo, la distancia que hay arriba, o sea, arriba y abajo y a los costados, no es la misma, es totalmente diferente. Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, 40 por 70, si yo sí o sí necesito que los bordes tengan exactamente la misma medida, arriba y abajo y a los costados, desde ventana, ventanas acoplables, transformer. Vamos acá en lo que es la parte de la escala. No, en escala no, acá, en tamaño. Me fui a escala. En esta sección, que es de tamaño, nosotros podemos determinar la distancia. Por ejemplo, yo me gustaría que tenga una distancia de 5 milímetros, tanto de un lado como del otro. Entonces, por ejemplo, acá pondría 35. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Proporcionalmente, automáticamente puso 61. ¿Por qué? Vamos a poner a aplicar. Lo hizo proporcional según el tamaño que se encuentra acá. Entonces me dice, bueno, para que mantenga exactamente este mismo tamaño, entonces por ese motivo se hace la distancia. En este caso voy a desactivar el proporcional y voy a decir, bueno, quiero un rectángulo adentro, pero este rectángulo quiero que tengas medidas. Y decir, bueno, va a haber una distancia en lo que es el ancho de 5 milímetros cada uno, y en la altura también va a tener una distancia de 5 milímetros con respecto a todas las partes. Al ponerle a aplicar, ahí tengo un rectángulo cuyas distancias con respecto al rectángulo que estaba por afuera es de 5 milímetros. Esto sería muy útil dependiendo, obviamente, el tipo de diseño que nosotros tengamos que armar.
Pero si el día de mañana yo tengo que hacer parte, por ejemplo, de un plano y tengo que armar las habitaciones, los muros van a tener una distancia. En la casa, los muros no es que un muro es más ancho que el otro. Tienen todos los muros la misma distancia. Entonces, desde acá nosotros podemos especificar de cuánto va a ser esa distancia. Es un detalle para que lo tengan en cuenta. En el caso de la carta, como no tenemos una distancia y mirando el diseño, podemos ver que este alto que está acá no es el mismo que este que está acá, así que no hay ningún problema. Lo que sí, quizás para que no haya tanta diferencia con respecto a uno y otro, lo que voy a hacer es achicarlo. Recuerden que para achicarlo de los costados, si yo me voy a un solo lateral y achico hacia adentro, se desplaza todo hacia la izquierda. Con la tecla Shift presionada me voy a los costados y ahí puedo achicarlo un poquito. Desde el menú Ver voy a desencajar para que me permita más cómodamente elegir y más o menos darle una distancia. No es la misma, pero no hay tanta diferencia entre una distancia y la otra. Y ahí lo tenemos. Vamos a guardarlo. Miércoles. Vamos a poner acá cartas. Listo. Y de este vamos a hacer también una copia. Muy fino. Desencajar. Y ahí vamos a ponerle el relleno. Vamos a poner acá relleno interactivo. Tenemos la opción relleno de patrón de 2 colores. No se preocupen si en algún momento al utilizar el relleno de patrón les ocurre esto, porque es muy normal. Eso es por el tema de los colores. En este caso, el color del diseño está en blanco. Entonces yo, por ejemplo, acá tendría que colocar al menos un color en uno de estos casilleros como para poder visualizarlo. Y recién ahí elegimos el diseño. Fíjense que es el que está acá abajito de todo. Para cambiar el tamaño, que no sea tan grande, hacemos uso de este manejador que se encuentra acá, que nos permite cambiar tanto el ancho como el alto. Si yo lo llevo hacia el centro, fíjense que apenas muevo el cursor un poquito, ya cambia el ángulo de lo que hace el patrón. Con la tecla Shift presionada, vamos a achicarlo. Uy, mantengo presionado el Shift, que no se les vaya mucho. Si no tengo presionado el Shift, fíjense cómo apenitas lo muevo al costado, se va. En cambio, con la tecla Shift, dentro de todo mantiene un poquito lo que sería el ángulo. Más o menos lo tenemos. Lo que son las líneas tienen que estar pintadas de blanco, y lo que es el relleno es como un azul en mezcla con violeta. Este. Y ahí lo guardo por las dudas. Me gusta este color, así que voy a ver si lo puedo capturar. Cuentagotas, tuki. Recuerden que para lo que es el contorno, fíjense que ahí este cuadrito está relleno. Significa que va a cambiar el color de relleno. Si cambia a un contorno, fíjense que acá queda como un pequeño recuadrito.
Ese es el color del contorno. Significa en el momento que haga clic le voy a cambiar el color al contorno. Ahí lo tenemos. A este le voy a sacar el contorno porque simplemente quiero que tenga el relleno de patrón. Y ahí listo, ya lo tengo. Vamos a hacerlo un poquito. Yo creo que ahí está bien. Bien, listo. Entonces ya tengo los elementos que van a estar dentro de la capa número 1. Así como están, los voy a agrupar. Agrupados. Voy a traer acá el objetos y ahora me voy a la segunda carta. Pero no la voy a hacer de cero. Voy a copiarlo. Clic derecho, copiar. Me voy a ir a la capa número 3 y al momento de pegarlo, fíjense que como tengo activada la capa número 3, al pegarlo se pegó dentro de esta capa. Vamos a llamarlo carta 2. Si yo esto lo oculto, fíjense que ahí está, una encima de la otra. Carta 1 bloqueada, carta 2 no la voy a bloquear, la voy a dejar así. ¿Cómo vamos hasta acá con las cartas? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Aquí. Bien. Ahora, nosotros sabemos que al momento de agrupar los elementos, para poder hacer uso de algunos de los objetos que se encuentran dentro del grupo, nosotros tenemos que desagruparlos. Por ejemplo, necesito hacer este recuadro. No quiero hacer uno de cero, porque al ser las cartas, las tres tienen que tener exactamente el mismo tamaño. Por lo tanto, este rectángulo tiene que ser del mismo tamaño que este que está acá. Yo necesito copiarlo, pero forma parte de un grupo. Yo tendría que hacer clic derecho, desagruparlo para poder usarlo. Pero dentro del panel de los objetos, fíjense que tenemos este que dice grupo de tantos elementos. Desplegamos la lista y en el momento que yo hago un clic, fíjense que lo que está haciendo me cambió la apariencia de los transformadores de escala y aparecen unos puntos. Eso me está indicando que yo voy a estar modificando un elemento que se encuentra dentro de un grupo. Fíjense que si yo hago clic normal, los controladores de escala son cuadraditos y cuando me aproximo a un elemento de un grupo se modifican y ahora son circulares. ¿Qué ventaja tengo? No solamente puedo modificar un elemento sin romper el grupo, sino que además yo puedo copiar este rectángulo. Vamos a copiarlo. Voy a hacer una capita nueva. Vamos a llamarle carta 3. Y lo vamos a pegar. Y ahí tengo mi rectángulo. Sin necesidad de desagrupar, copiar, pegar, después regresar, volver a agrupar todo. Ya tengo hecho el proceso desde acá. Vamos a ir guardando por las dudas. Cuando trabajamos con versiones anteriores de Corel, vamos a hacer lo mismo, vamos a agruparlo. Acá tenemos el grupo
despliego e igualmente puedo hacer uso de esas opciones, ¿sí? A pesar que es una versión bastante viejita de CorelDRAW, igualmente nos permite trabajar con estos elementos. Si yo lo copio, puedo ir a una capa nueva y ahí pegarlo, sin romper el grupo. Bien, voy a ocultar el resto de las otras cartitas, así me voy a enfocar en la capa llamada carta 3. Vamos a guardarlo. Para hacer los tréboles, si bien dentro de lo que es el relleno de patrón, si nosotros nos fijamos, vamos a poner un color, tengo acá para poder usar los tréboles, pero ¿qué es lo que ocurre? El relleno de patrón, obviamente yo no puedo en este caso elegir la distribución que va a tener, ya que el relleno se aplica a toda la forma. Lamentablemente lo que hay que hacer es diseñar el trébol desde cero. Vamos a armarlo. Vamos aquí. Acá tenemos el trébol. Y ahí lo huye. Ahora lo que vamos a hacer es alinear estos elementos. Para poder trabajar, yo siempre les digo que les recomiendo utilizar las líneas guías. Entonces yo puedo trazar acá una línea guía. Desde el menú ver, tengo activada desencajar, así que me voy a asegurar que las opciones de encajar en objetos y en líneas guías estén activadas. Y lo que voy a hacer es buscar el centro de estos elementos. Entonces acá ya lo tenemos alineado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si yo me acerco un poquitito más, me doy cuenta que la distancia que hay acá es mucho más pequeña que la distancia que se encuentra acá. Así que vamos a suprimirlo. Con las líneas guías podemos controlar lo que es la alineación, podemos modificar lo que es el posicionamiento de los elementos, pero no la distribución que van a tener ellos, o sea, la distancia que va a haber entre uno y otro. Voy a seleccionar los tres objetos y desde el menú ventana, ventanas acoplables, voy a acceder a la opción de alinear y distribuir. Dependiendo cómo estén los elementos, tenemos dos grupos de alineación. Fíjense en las miniaturas, en los dibujitos, acá me dice que el primer grupo de alineación es para los elementos que se encuentran posicionados uno por encima del otro, mientras que el segundo grupo de alineaciones es para los objetos que están uno al lado del otro. Entonces tenemos horizontal y vertical. Por debajo tenemos algunas opciones adicionales, donde nosotros podemos indicar, o sea, podemos especificar de qué forma se van a alinear estos elementos, o sea, tomando como referencia qué objeto. Por defecto, la primera opción son los elementos que están seleccionados, para que entre ellos se vayan alineando. Pero también podemos alinear los elementos con respecto a la hoja. Si de repente yo necesito que se alineen y queden en el centro de la hoja, entonces ahí tendríamos que cambiar las opciones de alineación y decir, bueno, los quiero alinear con respecto a los bordes de la hoja o al centro de la página. La mayoría de las veces vamos a estar trabajando con los elementos que tenemos seleccionados, pero si en algún momento quiero alinear los elementos con la hoja, desde acá podemos
cambie esas propiedades. El siguiente grupo es la distribución, que esa es la distancia que va a tener un elemento con respecto al otro. Preferiblemente me gusta mostrar estas opciones en las versiones más nuevas de Corel. Acá también tenemos lo mismo. Vamos a mostrarlo. Ventanas acoplables. Y desde acá vamos a alinear y distribuir los elementos. Pero en el caso de las versiones anteriores es en otra sección. Sí, acá no está. Desde organizar, alinear y distribuir, alinear y distribuir. Ahí está, porque no es un panel como el administrador de objetos, sino que es un panel flotante. Esa es una de las diferencias entre uno y otro. En la primera pestaña tenemos las opciones de alineación y en la segunda pestaña las opciones de distribución. Entonces yo acá puedo seleccionar los elementos con los cuales voy a estar trabajando y puedo indicar cómo quiero que se alineen. Las opciones que se encuentran acá son las mismas que nosotros tenemos en las opciones de alineación. La única diferencia es que acá tenemos una lista desplegable donde nos va indicando qué es cada una de esas opciones. Pero acá cuando alineamos o distribuimos los elementos, en las versiones más nuevas me muestra mediante una línea guía cómo es que está tomando la alineación y cómo es que está distribuyendo los elementos. Y esa guía queda unos segunditos en pantalla. Entonces de esa forma sabemos cómo se está alineando y distribuyendo. En el caso de distribuir tenemos, igual que ocurría con las alineaciones que teníamos horizontal y teníamos vertical, en las distribuciones ocurre lo mismo. Si los objetos están posicionados uno al lado del otro, nosotros tenemos una distribución horizontal. En este caso, si los objetos se encuentran uno encima del otro, acá tenemos una distribución vertical. Acá los elementos están uno al lado del otro. Primero. Lo que es la distribución vertical, mucho no me preocupa porque estos elementos están alineados. Entonces la distancia con respecto al alto del otro objeto es la misma. A mí lo que me interesaría es el tema de la distribución, o sea, la separación entre uno y otro. En el momento que presionamos, acá tenemos distintas opciones de distribución. Yo la opción que más utilizo es esta que se llama distribuir espacio horizontalmente. ¿Por qué? Porque en este caso los objetos tienen exactamente el mismo tamaño. Por el contrario, dependiendo el tamaño, o sea, el ancho que tenga cada uno de los elementos, puede influir la distribución de estos objetos. En este caso, voy a distribuirlos para que queden exactamente de la misma distancia. Y fíjense cómo queda en la pantalla momentáneamente estas líneas que me están indicando y me dicen, bueno, acá estos elementos tienen la misma distancia, acá tienen la misma distancia con respecto a lo que es el ancho, está acá en esta distancia y acá tienen la misma distancia. Hago un clic afuera y ahí desaparecen las guías. Cosa que no hace las versiones anteriores de Corel. Acá vamos a hacer un círculo. Vamos a ventana. No. Alinear y distribuir. Acá alinear y distribuir. Al distribuirlo, yo puedo decirle, bueno, quiero que estén uno al lado del otro, así que voy a asignarle espaciado. Lo aplico y automáticamente lo desplaza, pero no me muestra una línea guía que me dice, bueno, se tomó estas distancias o se tomó esto como referencia.
Por eso me gusta mostrarlo más en la versión más nueva de Corel. Por lo tanto, de esta forma acabo de conseguir que queden todos los circulitos a la misma distancia. Igual quedaron, esto lo voy a bajar un poquito con las flechitas del teclado para que quede más pegadito. Ahí lo tengo. Tuki. Vamos guardando. A continuación, yo voy a necesitar hacer el palito. Para hacer el palito tengo varias opciones. Opción número 1, ir con Bezier. Voy a tomar como referencia acá unos puntos. Vamos a cambiar el color porque no se ve nada. Ahí está. Y ahora vamos achicando un poquitito para que no quede demasiado grande. Acá tenemos un problema porque obviamente estos puntos están todos torcidos. También los podemos alinear. Yo puedo seleccionar los nodos. Acá los nodos se encuentran uno al lado del otro. Así que voy a asignarle una alineación vertical. Y me resalta con una línea punteada y me dice, bueno, ahora están bien alineados. Como fuese una línea guía. Voy acá y lo mismo. Listo. Ahí lo tenemos. Selecciono todo, lo convierto a curvas y ahí empiezo. Ahí está. Tiene mucha separación. Vamos a hacerlo un poquitito más para abajo. Y esto un chiquitín más para arriba. Bien, y ahí lo tenemos armado. Otro detalle acá. Vamos a guardar antes de continuar. Yo pude alinear los puntos. Ya no tuve ningún problema en alinear cada uno de los nodos para que queden a la misma altura. Pero ¿qué ocurre con las curvas? Esta curva que se encuentra acá es totalmente distinta de esta otra curva que se encuentra acá. Lo mismo acá. Se ve ligeramente diferente de esta otra curva. Entonces ahí tengo un segundo problema. Porque yo quiero que se vea exactamente igual una parte y la otra. Una solución sería cortar esta pieza a la mitad, como cuando habíamos hecho la florcita en el diseño ornamental. Vamos a crear un nodo nuevo. Voy a trazar acá una línea guía para saber dónde posicionar este punto y decir, bueno, va a ser el punto del medio. Bueno, re lejos. Bien, ahí está. Este va a ser el punto medio. Listo. Lo voy a eliminar. Voy a hacer un clic en este nodo y voy a hacer un clic en él dentro de las propiedades en la opción de separar curva, que lo que me va a permitir es abrir este nodo. Al separar la curva significa que rompí el objeto, o sea, no es un elemento que esté cerrado. Hacemos un clic y ahí lo abrimos. Una vez que lo tenemos, vamos acá al menú objeto y vamos a separar esta curva. Y esto, ahí lo suprimimos. Así como está, voy a copiar, voy a pegarlo y con la tecla control presionada
voy a arrastrar hacia el costado. De esa forma hacíamos el espejo. Entonces acá tenemos que las curvas son exactamente iguales. ¿Qué pasa? Estos objetos aún están separados. Vamos a soldarlos para que se unifiquen. Pero a pesar que están soldados, yo todavía no lo puedo rellenar. ¿Por qué? Porque no tengo que olvidarme que yo los nodos los abrí, los separé. Entonces acá lo que tengo que hacer es volver a unirlos. Ahí presionamos unir, ahí presionamos unir. Y ahí ya conseguí que quede todo igual. Y ahí agrupar. Y ya tenemos el trébol. Ahí. Una vez que tengo un trébol, vamos a hacer las copias. Y voy a hacer las copias hacia abajo. Tenemos 3 y 4. Esta carta voy a bloquearla. Puedo o bien ir acá en los objetos y al rectángulo bloquearlo, o puedo hacer clic derecho y bloquear como normalmente hacíamos. Eso es para que al momento de mover los tréboles no se me desarme el posicionamiento de la carta. Bien, ya tengo acá mis 4 trébolitos. Los voy a seleccionar, abro el panel de alinear y necesito que queden primero correctamente alineados. Uno debajo del otro. Bien, ahí lo tenemos. Y vamos a acercarlos un poco más. Esto, alinear. Y ahora, como están uno debajo del otro, vamos a cambiar la distribución para que sea la misma distancia una de otra. De este mismo voy a hacer una copia y lo voy a colocar de este lado. Ahí lo tenemos, listo. Lo que necesitamos ahora, como yo lo desplacé, fíjense que no están alineados en la misma posición. Entonces, si yo los selecciono todos así como están, sin agrupar, ya que son elementos individuales, ¿qué pasa? Yo quiero que se alineen. Alineen, en el medio están uno al lado del otro, así que quiero alinearlos centros verticalmente. Cada elemento individual se va a estar agrupando nuevamente de manera individual. Entonces, lo que tenemos que hacer en algunos casos es lo siguiente. ¿Qué pasa? Yo quiero alinear este conjunto de tréboles con respecto a este otro conjunto de tréboles. Entonces, lo que voy a hacer es, yo necesito que se comporten como una unidad, así que los voy a agrupar. Y estos que están acá también los voy a agrupar. De esa manera, al estar agrupados, vamos a alinearlos. Ahí lo tengo. El último elemento que seleccioné fue este, entonces por eso me aparece resaltado, porque al haber seleccionado este objeto, le estoy diciendo, bueno, este que estoy seleccionando se va a estar alineando con respecto al último elemento que yo marque. Entonces mantengo Shift, hago un clic en este grupo y al alinearlo queda resaltado porque se alinea respecto a este grupo de elementos. Entonces tengan esa precaución a la hora de alinear, ya sea alinear o distribuir. Tener en cuenta si yo quiero alinearlos todos individualmente o quiero tratarlos como un conjunto.
Vamos a agrandarlos todos un chiquitín apenitas. Bien. Yo necesito trabajar y traer un solo trébol de cada grupo, un grupo acá y otro grupo acá. El tema es el siguiente: están dentro de un grupo y yo no quiero desagruparlos, que era lo que hacíamos. Vamos acá a lo que son el administrador de objetos, ingreso en el grupo, entro acá en este pequeño grupo, elijo por ejemplo lo voy a copiar y lo voy a colocar en otro lado. Aquí. Control C, Control V. Ahora sí, si no lo copiaba no iba a poder hacer mucho. Este mismo, Control C, Control V. Y ahí los tengo. En este caso quiero alinearlos. Quiero alinearlos al centro. Lo mismo acá. Voy a colocarlo más abajo. Tengo acá un grupo. ¿Por qué? Porque acá necesito que se alineen con respecto a este centro. Así que voy a cambiar la distribución y el agrupamiento de estos elementos. Voy a hacer lo siguiente. No me acuerdo si en algún momento les había explicado la diferencia entre desagrupar y desagrupar todo, pero por las dudas lo voy a recalcar en caso que ya se los haya dicho, o si nunca se los dije, para que lo sepan. Cuando nosotros desagrupamos los elementos, acá tenemos dos opciones: desagrupar objetos y desagrupar todos los objetos. Yo acá tengo dos niveles de agrupamiento. Por un lado están agrupados estos 4 tréboles, pero a su vez adentro, cada uno de estos tréboles que componen el grupo tienen sus propios elementos, ya que si yo acá lo despliego, vemos que tengo el objeto de curva y las 3 elipses. Si yo presiono el botón desagrupar todo, significa que todos los niveles de agrupamiento se van a deshacer. Quiere decir que me va a quedar todo separado por piezas. Vamos a ponerlo, desagrupar todo. Fíjense que acá en el panel capas me muestra todos los elementos separados. Hago un clic afuera y ahí lo tengo de esta forma. Voy a volver un par de pasitos para atrás. ¿Qué pasa si yo simplemente, en vez de desagrupar todo, presiono en el botón desagrupar objetos? La diferencia es que va a ir por nivel de agrupamiento. Dice, bueno, a ver, este es un nivel de agrupamiento, después hay otro nivel de agrupamiento, entonces va por partes. Vamos a ponerle desagrupar. Bien, ahí desagrupó y fue al siguiente nivel. El siguiente nivel de agrupamiento es este, pero no me desarmó las piezas como en este caso. Esa es la diferencia entre desagrupar, que va por nivel de agrupamiento, y desagrupar todo. Agarra todos los elementos y los desagrupa totalmente. Yo entonces ahora tendría que ir individualmente en cada uno de estos y volver a agruparlos. Voy a agrupar estos 4 y voy a agarrar estos 4. Bien. Yo quiero que este trébol se alinee acá en el centro. Pero antes de haber hecho este agrupamiento tendría que haber hecho otra cosa. Voy a volver para atrás. Vamos acá a agrupar. Estos los voy a dejar como estaban antes, agrupados.
Agrupado acá, agrupado acá. Bien. Lo primero que voy a hacer es cambiar la distribución para que queden a la misma distancia. Así que vamos a poner, están uno al lado del otro, así que vamos a distribuirlos. Y me ocurre esto. Uy, este me quedó sin agrupar. Entonces, acá yo necesito distribuir este conjunto de tréboles con este conjunto de tréboles y con este conjunto de tréboles. Entonces, estos que están acá los voy a alinear para que queden en el centro y los agrupo. No importa que acá estén en otra posición distinta. Necesito sí o sí que estén, por lo menos, estos que van a estar juntitos, que estén en el centro. Ahora sí los voy a distribuir para que tengan la misma distancia con respecto a los demás diseños. Entonces ahí están agrupados para poder distribuirlos. Paso siguiente. Desagrupamos simplemente el primer nivel de cada uno de ellos. Y voy a agrupar estos 4 nada más. Y agrupo estos 4. Recordemos cómo es que trabaja la alineación. El último elemento seleccionado es el que va a tomar como referencia para alinearse. Así que primero voy a seleccionar el trébol del medio y por último los demás tréboles. Y voy a decir que queden alineados en el centro. Selecciono el primer trébol y elijo el grupo de tréboles con los cuales se va a alinear. Y lo colocamos en el centro. Entonces, al estar todo alineado y distribuido, queda con la misma distancia. Es un proceso largo, pero sabemos que los objetos no van a estar ni muy a la izquierda ni muy a la derecha entre ellos. Una vez que ya los tengo listos, los vuelvo a agrupar por última vez. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta la distancia entre los bordes de la carta. Si nos fijamos bien, acá, en este caso, me está sobresaliendo toda esta parte. Así que vamos a ¿dónde están los objetos? Esta carta que está de fondo, el rectángulo yo lo había bloqueado para que no se mueva, así que lo desbloqueo, así puedo manipularlo. Y voy a regresar a las opciones de alinear y distribuir. Estos tréboles los voy a alinear con respecto al rectángulo. No tengo que olvidarme que este rectángulo está posicionado junto con las demás cartas. Así que trébol primero, rectángulo después, y lo voy a alinear para que quede en el centro de manera horizontal y en el centro de manera vertical. Bueno, justo no había mucha diferencia. Y listo. Ahí ya tenemos esta parte. Vamos con los objetos, pues necesito justo un trébol. Así me voy a meter en los grupos. Copiar. Carta 3. Pegar. Ahí está, porque justo necesito un trébol más pequeñito. Más o menos de este tamaño. Bien. El 10 es simplemente el texto 10. Esto va a depender mucho de la fuente que estemos utilizando. En este caso la fuente Arial no tiene el 10 con un palito. Así que tendría que buscar en la lista de fuentes cuál es la que más se parece para utilizarlo. Pero como ustedes quieran, no hay ningún problema. Pueden usar la fuente que deseen.
A la distancia, no hay mucha distancia entre el trébol y el numerito oso acá. Vamos a ponerlo más o menos por ahí. Ahí está. El trébol lo voy a alinear con respecto al número. Están uno debajo del otro, así que voy a ir al primer grupo a alinear para ponerlo a alinear horizontal. Agrupo estos elementos para que no se me pierdan. Y aquí. Yo quiero que queden acá posicionados. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Copio y pego los elementos. Desde acá tenemos las opciones para reflejarlos. Yo necesito que quede. Puedo o bien reflejarlos o girarlos. Dice, bueno, quiero que gire de esta forma. Son 180 grados. Vamos a poner acá 180. Y ahí vemos cómo giró. Y lo posiciono. Lo podría dejar así, pero ¿cuál es el problema? Esta distancia que está acá no es la misma distancia que tiene acá. Entonces no lo puedo dejar así nomás. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar unas líneas guías como para tomar de referencia el centro del objeto. Esto, en realidad, si nosotros tenemos activado lo que es el encajar en objetos, no harían falta las guías, pero una medida de precaución. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vimos que al momento de girar este objeto, ahí conseguimos que quede reflejado. Voy a hacer un clic para que me aparezca el eje de rotación y este eje lo voy a posicionar en el centro ahí del recuadro. Por eso eran las guías, como para, en caso que no me detecte el centro, por lo menos en las guías se iba a estar pegando. Bien. Si yo lo dejo así como está y giro 180, vemos que se reflejó. El problema es que todavía me falta copiar el objeto, pero eso es lo que vamos a estar haciendo. Para poder hacer la copia y que quede exactamente en la misma posición. Copiamos y pegamos el numerito 10 con el trébol. Así como está seleccionado, hago un clic en el objeto y me aseguro que el eje de rotación esté acá posicionado en el medio de la carta. Una vez que tengo ya todo preparado, simplemente me voy acá en las opciones de rotación y coloco 180 y Enter. Y ahí está. Este lo voy a bloquear, porque la carta quiero que quede acá. Bueno, en realidad no quiero que quede ahí, así que voy a desbloquear todo. Quiero que quede un poquito más o menos por ahí. Después vamos a alinearlos. Vemos de alinear los elementos. Y aquí. Carta 3, bloquear. Para que no se mueva. Y vamos a ir primero con la carta número 2. Acá yo moví la carta 3. Ahora sí. Se ve que no lo había no había seleccionado todos los elementos. Con razón. Acá fíjense que yo seleccioné todos los objetos, pero ¿qué objetos me está señalando? Los objetos que están en la capa. En este caso, la capa que está activa y visible es la capa número 3. Ahora que hago una selección un poco más grande, ahí desplazo los elementos y se están moviendo todos los objetos. Fíjense que si yo oculto, veo la carta. ¿Por qué antes no me los había desplazado? Porque como en las otras cartas no estaban visibles, entonces por ese motivo no los seleccionaba. Voy a ir acá en la carta número 2.
voy a hacer un clic y voy a cambiar la alineación de esta carta. Y después acá voy a bloquear las cartas 2 y me voy a ir con la otra. Y ahí lo tengo. Todo va a depender mucho de el tamaño de las cartas. Por ejemplo, en mi caso me quedaron muy anchas, tendrían que haber sido un poquito más angostas para que quede como está en el diseño. Y ahí lo tengo. Por ejemplo, voy a hacer una capa nueva. Y por ejemplo, en el caso de lo que son las capas, a diferencia de, por ejemplo, en el caso de Illustrator, vamos a desbloquear acá. Las capas son todas capas individuales. O sea, a ver si me deja ponerlo. No. En este caso, los elementos, o sea, no puede tener subcapas. Es una única capa para cada uno de los objetos. No se pueden colocar todo en una única capa. En cambio, en Illustrator sí se puede hacer ese agrupamiento de capas. Voy a trazar unas líneas guías con respecto a un recuadro que está acá en el fondo. Selecciono todos los elementos y los voy a posicionar en el centro. Ahí está. Así yo sé que me queda en el medio de la hoja. Agarro la foto y el techito. Y ahí ya tengo terminado lo que es el diseño de la carta. Las cartas en realidad. ¿Alguna duda que haya quedado con respecto a este trabajo? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Bueno. Les va a quedar como tarea a ustedes el práctico número 17. En el caso del práctico 18, pueden crear las capas que vamos a estar usando, que son la capa de... Bueno, es más, lo voy a crear ahora yo también. Así lo dejo preparado para la próxima clase, ya que tenemos que ver algunos efectos. Vamos a ver la paleta de cómo trabajar con colores que son un poquito más cálidos, colores pastel. Tenemos las opciones de... tenemos relleno degradado y vamos a trabajar con el efecto sombra. Vamos a ver cómo es que funciona ese efecto. Y acá tenemos dos maneras de resolver la parte de la mesa, que puede ser trabajando con un efecto de perspectiva, escalando los nodos o realizar una extrusión, que es darle volumen o profundidad a un elemento. Pero vamos por partes. La hoja va a estar en horizontal. Desde objetos o administrador de objetos van a tener una capa que va a ser la mesa, otra capa que serán los azulejos, otra capa para la manzana, una para el plato, una para el grupo de bananas
una para el grupo de peras. Y después veremos que por una cuestión de alineación esta bananita va a quedar junto con el grupo de peras, por una cuestión de orden para que esté detrás. Y creo que nada más. Mesa, azulejos, manzana. A lo sumo acá voy a crear una más para lo que es la foto. Hasta como hacemos siempre, una captura de pantalla. Y acá la imagen que vamos a estar usando. Vamos a guardarlo con el nombre de práctica 18. Y listo. Y este lo voy a dejar preparado para que lo veamos la próxima clase.